días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en el que estéis. Espero que estéis todas y todos genial. Y bueno, ya el otro día anticipamos el lunes un poquito el tema, la temática. Está claro que vamos a hablar de desinformación en esta primera semana, incluso a lo largo de la semana que viene, todas las dudas que tengáis y cualquier cuestión que necesitéis, os proporcionaré mi correo electrónico como punto de contacto para todas las consultas y dudas que podáis tener, además del grupo de WhatsApp, que también lo iremos dinamizando poco a poco. Y bueno, tenéis el documento compartido que ahora no se puede acceder momentáneamente, se solucionará. Las personas que no lo hayáis visto, es el material imprescindible para este primer módulo, pero no significa que sea un dogma de fe. Se puede criticar de cualquier forma, pero en forma compartida. O sea, vuestras críticas, sugerencias, extrañezas que tengáis ante cualquiera de los conceptos que vengan o cualquier cosita que queráis añadir, pues sin ningún tipo de problema estamos con los brazos abiertos. De hecho, vuestras intervenciones son muy importantes para enriquecer, que nosotros, el equipo docente, por decirlo así, podamos aprender también y entre todas y todos construyamos en pro de la transformación social. Eh, Entiendo que habrá personas que sea hoy su primer día, que haya personas que hayan podido leer el material, otras que no lo hayan podido ver. En cualquier caso, os comento que en la bibliografía aparece algún enlace, sobre todo en concreto interesan dos porque da lugar a otros materiales que también podéis utilizar. Uno es un manual sobre patrones engañosos, sobre cómo las redes sociales y los sitios web nos están manipulando de alguna forma, utilizando distintas técnicas para aprovechar los sesgos cognitivos que tenemos y mantenernos el mayor número de tiempo posible, el mayor tiempo posible conectados, conectadas, porque así obtienen datos, informaciones que luego pueden vender, que sirven para hacernos perfiles psicométricos para vendernos cosas, todo supuestamente en base a una personalización, que es por hacernos la vida mejor, pero a veces te llegan notificaciones al teléfono móvil que tú no quieres recibir, que no las has solicitado y que incluso te pueden llegar a fastidiar, te pueden dar un resultado de algún tema que tú quisieras ver en otro momento y te anticipan cosas que quizás no nos interesan. Pero bueno, directamente yo voy a poner ahora una diapositiva para hablar del fenómeno de la posverdad, que está muy relacionado y es algo muy similar a la desinformación, aunque no es lo mismo. También está terminando de subir a YouTube un vídeo con más contenido en el que he utilizado un capítulo de libro que publiqué junto con el profesor Roberto Aparici. Hicimos un estudio de caso de la campaña publicitaria de Shakira y Piqué, que supongo que los conoceréis. Shakira es una artista conocida internacionalmente de Colombia, cantante, y estuvo casada con un futbolista español. Y de ahí, de la introducción de ese capítulo, he montado un vídeo en el que aparecen conceptos que no están en el material del módulo 1, esa introducción a la desinformación. Como es un tema muy amplio, todos los conceptos que manejéis, que conozcáis, quizá en otro contexto, los podéis compartir, porque todo es prácticamente imposible de recogerlo. Hoy el compañero Fernando después nos hablará también, entre otras cuestiones, por ejemplo, sesgos cognitivos, que aunque se han incluido un listado en el material del módulo 1, hay muchísimos, algunas veces se denominan de distintas formas, y bueno, nunca se deja de producir nuevos fenómenos que hay que atender, y por eso tenemos que tener los ojos muy bien abiertos, y es algo en construcción permanente y que siempre tenemos que actualizar. Por el momento comparto pantalla y voy directamente a hablar un poco sobre el tema de la posverdad. Eh, Por favor, alguien que me diga si estáis visualizando la diapositiva. Son solamente 7 Sí, diapositivas. sí, se puede ver. Muchas gracias. Pues aquí en esta diapositiva lo que he hecho es plasmar la definición del diccionario Cambridge de posverdad en inglés, que es una definición muy neutra. Es o sea, es un adjetivo, habla de una cualidad de las personas. En ocasiones las personas nos vemos en situaciones en las que tenemos una propensión, somos propensas a dejarnos llevar por nuestras propias emociones, por nuestras propias creencias y dejar completamente de lado
lo que sería los argumentos basados en hechos objetivos. Sí, si alguien como Augusto, ahora que ha conectado el audio, en cualquier momento quiere hacer alguna cuestión y participar, me podéis interrumpir, que no me molesto, sin ningún tipo de problema. Esta definición de Cambridge solamente nos dice que la posverdad es esa propensión. O sea, tenemos una estructura mental, una estructura cognitiva que viene de nuestra evolución, de nuestra limitación a la hora de absorber todo lo que nos ofrece la realidad, y en base a esa limitación cognitiva, pues tenemos una tendencia. Y en ocasiones los hechos objetivos no nos sirven de nada. Un dato sobre desempleo en un país en el que estamos criticando a su presidente o a su presidenta porque no tiene unas medidas de empleo favorables. Si nosotros estamos a favor del presidente, esos datos objetivos vamos a pensar que es desinformación, que están manipulados, que son mentiras, y nos dejaremos llevar por nuestra creencia o por lo que queramos que sea cierto. La definición de Oxford, aunque sigue siendo un adjetivo, ya se centra en que esa propensión que tenemos las personas de que las apelaciones a emociones y creencias personales tienen más peso que los hechos objetivos, un postfactualismo también, que se entiende en algunos ámbitos, igual que posverdad, es no tener en cuenta la realidad, no tener en cuenta la verdad. Pues factualismo no tiene en cuenta los hechos objetivos. Los hechos objetivos tienen muy poquito peso y las apelaciones, emociones y creencias, pues, son las que se llevan la victoria. Y esto influye en la formación de la opinión pública. Aquí ya este fenómeno de la posverdad que nos acompaña desde que existe el ser humano, ya se tiene en cuenta que se puede significar en una formación de la opinión pública, influye en la formación de la opinión pública. Si pasamos a la definición de la Academia de la Lengua Española, ya es un sustantivo, ya se asimila a la desinformación. La desinformación es una manipulación deliberada de un contenido informativo, y la posverdad, según la definición de la Academia Española de la Lengua, es una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con la finalidad de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. El fenómeno de la posverdad puede aparecer en ocasiones que estemos hablando con alguna persona, pero no se da lugar a formación de la opinión pública, no tiene nada que ver. En otras ocasiones sí que está relacionado con formación de opinión pública, aunque no sea un intento deliberado de influir. Sin embargo, esta definición de la RAE, de la Academia de la Lengua Española, nos habla de distorsión deliberada, de un intento deliberado y además con una intención que no es ganar dinero, que no es pasármelo bien, que es influir en la formación de la opinión pública y en la formación de las actitudes sociales, que llevan a reaccionar de una determinada forma ante las distintas realidades, como podrían ser las realidades que nos ofrecen los medios de comunicación o las realidades que nos ofrecen los políticos. Recordamos que la realidad es aquello que existe independientemente de nuestra conciencia, que la ficción es una invención completamente inventada y el fake no es lo falso. El fake sería aquello que se hace pasar por verdadero, sin que lo sea. En esta diapositiva os presento la evolución del fenómeno de la posverdad hasta el año 2018, que de 2018 a 2024, ahora, en estos últimos meses, está volviendo a coger fuerza el fenómeno. En 2018 en adelante, hasta estos días, perdió un poquito lo que es la popularidad. La palabra posverdad tuvo el boom en 2016 con la elección de Trump como presidente del gobierno de los Estados Unidos de América, el Brexit en Europa, por el que Gran Bretaña, Reino Unido se sale de la Unión Europea, y también tuvo que ver ese año con el plebiscito de las FARC, que tuvo una influencia. Ya hemos conocido, cuando leáis el documento que hemos compartido con todos y todas, el material del módulo 1, aparece sesgos, o sea, perdón, disculpadme, aparecen desinformaciones predigitales, ¿no? El hecho de engañar a los demás, desinformar, manipular la realidad, manipular contenidos informativos, pues es una cosa que se lleva utilizando desde la historia de la humanidad. Aquí aparece en la diapositiva el ejemplo del telegrama EMS de Otto von Bismarck,
que generó una guerra. Él modificó el mensaje original y hizo llegar un mensaje diferente que provocó una guerra. Esto sería la posverdad, según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, una distorsión deliberada de un documento para influir en esa opinión pública, en esa actitud social de la persona que tenía el poder, que decidió irse a la guerra. Aparecen algunos ejemplos en el documento, pero prácticamente hablamos de posverdad en inicio a partir de los años 60 del siglo XX. La cantidad de mentiras que se producen y que se lanzan desde la clase política hacen que se produzca un cambio en la ciudadanía, un cambio que es fundamental con el fenómeno de la posverdad. Y ya lo dijimos en la sesión del lunes, que es que la posverdad lo importante es la forma en la que reacciona la ciudadanía. Ese fenómeno influye en cómo reaccionamos, pero ¿en qué sentido, no? Y el sentido sería, a partir de los años 80, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, se ve claramente que con la presidencia de Donald Reagan, ya las mentiras de la clase política han dejado de tener unos efectos que signifiquen que tú pierdas las elecciones, que pierdas la credibilidad, y se normaliza la mentira, la mendacidad, de forma que aparece en primer momento en lengua inglesa el término post-truth en un artículo de Steve Teschitz en el año 1992. Y este artículo precisamente da lugar a ese cambio en la ciudadanía. Él dice que la ciudadanía ha aceptado las mendacidades de la clase política y ya no reaccionan de la forma en que correspondería a una ciudadanía positiva. Aparecen a partir de 2004 tres obras muy importantes relacionadas con el fenómeno de la posverdad. Kiss, que directamente habla de una era posverdad y ofrece un repertorio de evolución de mentiras en Estados Unidos y habla de una tendencia en las personas a engordar las conversaciones, a mentir, a decir que estás mejor de lo que estás, a añadir algunas cosas para, en fin, embellecer el propio discurso, la propia narrativa. Alterman hace un estudio de la clase política norteamericana y, bueno, desde la crisis de los misiles de Cuba, pasando por diferentes situaciones en las que la mendacidad de la clase política pues, va cada vez a más y la reacción de la ciudadanía va cada vez a menos. Colin Crutch propone el concepto de postdemocracia y tanto él como Alterman hablan, Alterman de un ambiente político posverdad desde los años 80 y Crutch de un momento postdemocrático desde también los años 80. Se entiende que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo democrático en numerosos países. Quizá la realidad en América sea diferente y ahí estaría vuestro trabajo de reflexión para poner todas estas cosas según estas fechas en su lugar correspondiente. Pero ese momento democrático que se da sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que hemos hecho mal, esto no se puede volver a repetir, pues se convierte en un momento postdemocrático, sobre todo a partir de los años 80. Y la nota que hay aquí en común, que se pueda decir, sería el avance tecnológico. El avance de la tecnología, el avance de las tecnologías en concreto de información y de comunicación, que desde los años 40 o 50 del siglo pasado van en un aumento constante. Hago una pausa por si alguien quiere comentar algo hasta este momento. Si no, continúo. ¿Alguna cosa que tengáis ahí que decir? Nada, continúo. En esta diapositiva se plantea la influencia de los medios de comunicación que se transforman en industria de desinformación. El credo posverdad, esa tendencia a engordar, a mentir las conversaciones. El posmodernismo, perdón, también con esa pérdida de confianza en esas verdades clásicas, dicen que tiene que ver en este proceso, ¿no? Del que el fenómeno de la posverdad, que ya sabemos que nos acompaña desde el origen del ser humano, pues nos damos cuenta que es que se puede utilizar, es que esta forma de reaccionar que tenemos las personas, basada en prejuicios, en creencias, en no molestarnos, en escuchar lo que nos gusta, pues eso se puede utilizar, oye, para modificar la opinión pública, para conseguir intereses económicos, intereses ideológicos. Y los medios de comunicación imponen una retórica posverdad, se produce una auténtica industria de la desinformación, simplemente al hablar del tabaco.
como sustancia tóxica que en unos años del siglo XX se intentaba vender, se intentaba meter a la mujer en el ámbito de las personas que fuman, porque era un entorno frecuentado por hombres que eran los que fumaban. Y bueno, hay encargos de informes científicos que dicen que fumar es bueno, que fumar es bueno para el cáncer de pulmón, por ejemplo. Imaginaros qué barbaridad, pues todo esto se ponía en circulación e influía en la opinión pública. Se produce una atomización de la verdad. Cada cual tiene su propia verdad. Tenemos un buffet disponible por los medios de comunicación para que elijamos la verdad que más nos interesa. Y de Julian Baggini, que tiene una obra en la que habla de las diferentes verdades que podemos encontrar en nuestro día a día, pues aquí aparecen, ¿no? Verdades eternas, verdades autoritarias, verdades esotéricas, razonadas, verdades empíricas, verdades creativas, relativas, poderosas, morales y holísticas, que abarcarían un poquito de todo. Si queréis cualquier ampliación de información sobre todos estos detalles, cuestiones, contenidos que voy mencionando, lo solicitáis y estaremos encantados de, al hilo de vuestras aportaciones, ir enriqueciendo la obra final, el manual que va a salir de este curso, ¿no? Se produce ante todas estas circunstancias en la ciudadanía una pérdida de confianza en las instituciones tradicionales, el negacionismo científico con esos informes falsos que cada vez se va perdiendo, ¿no? La confianza de la ciudadanía porque ya no sabe dónde está la verdad, dónde está la mentira y también aparecen teorías conspiratorias. Todas las teorías conspiratorias, estos grandes bulos que se han repetido históricamente, pues con las redes sociales, con las nuevas tecnologías de información y de comunicación, ven una nueva forma de desarrollarse. Yo recuerdo en principios de año 2000, cuando el correo electrónico estaba empezando a utilizarse desde finales de los años 90, cuando Internet se va poco a poco implantando e introduciendo en los hogares de distintas familias y demás, pues los correos electrónicos recibíamos PowerPoint, presentaciones de PowerPoint donde iban los bulos. A día de hoy los bulos aparecen en publicaciones en Facebook, en Instagram, vídeos cortos de TikTok. O sea, se ha ido diversificando y aumentando la forma en la que se puede desinformar. En relación con la política, también hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones liberalistas, que tienen sus propios intereses, pues utilizan unas técnicas de cabildeo, presentan causas, lobbies distintos, distintos lobbies de grupos corporativos, que lo que hacen es hacer que influyan los derechos negativos sobre los derechos positivos, se introducen entre la ciudadanía, la clase política, de manera que no dejan que las legislaciones de la clase política sean teniendo en cuenta los requerimientos de la ciudadanía, sino que son las mismas grandes corporaciones las que influyen en las decisiones que está tomando la clase política y para ello tienen sus lobbies, tienen sus propios medios de comunicación alternativos y el hecho de Internet y redes sociales y páginas web pues evidentemente no ha hecho más que ayudarle en este sentido. El activismo negativo que se relaciona con los derechos negativos, entendidos como el libre comercio, la propiedad privada, que son derechos importantes, pero que no le interesa quizás tanto a la ciudadanía como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, que serían los que verdaderamente producen transformaciones sociales. Así es que los servicios algorítmicos, esa minería de datos, provocan que el pseudoentorno que Walter Lippmann ya nos hablaba en los años 20 del siglo XX, sobre ese pseudoentorno, esa configuración entre nuestra conciencia y la realidad, que ni es la realidad ni es la conciencia, pero es algo intermedio que nosotros tenemos en cuenta para reaccionar en nuestro día a día. Pues la ciudadanía y la opinión pública quedan marcadas por este pseudoentorno que está fabricado por las grandes corporaciones y hacen que la realidad no sea la realidad, sino que sea su realidad. El sensacionalismo mediático de los grupos dominantes se basa en un vocabulario simple, argumentos lineales, factualismo, y la ciudadanía queda relegada a la apatía pública, al silencio social, a la polarización, y esto no nos interesa a las personas que estamos con la vista puesta en un futuro mejor para todos y para todas. En cuanto a los medios de comunicación, en concreto, sí es cierto que se produce un declive
desde los años 50 del siglo XX en adelante. A partir de los años 80 también hay un declive de la televisión. Sobre todo, se puede decir este declive que aumenta a partir de la aparición de Internet en los años 90. La aparición de Internet ha producido que se den de alta sitios conspiranoicos, sitios hiperpartidistas, lugares que fabrican historias, agencias de publicidad específicas para controlar esos flujos, esas redes, esa influencia en la audiencia, incluso empresas que se dedican a amplificar mentiras o a fabricarlas directamente. Hay una lucha por la atención, una mediatización y en general en la ciudadanía se observa una crisis de confianza. En los años 60 del siglo XX ya aparece un nuevo periodismo, un periodismo creativo que embellece las publicaciones, que mete cositas que no son verdad, pero que eso hace que la persona que lo lee le resulte más ameno. En el año 1968 es cuando el noticiero 60 minutos de la CBS obtiene por primera vez ganancias de publicidad. Antes de ese momento, los informativos no incluían publicidad, no estaban orientados a una ganancia económica. Ahí ya empieza un poco a haber una distorsión. Y a partir de los años 70 hay material completamente fabricado que se hace pasar por noticias novedosas y son absolutamente falsas. La cultura de la objetividad en el periodismo se ha quizá malentendido ante estos materiales, ideas prefabricadas, completamente falsas, y esa objetividad, esa cultura de la objetividad que pretende dar el mismo tiempo a dos partes para que las dos partes puedan criticar, aclarar, exponer su idea de la mejor forma posible, pues se produce una falsa equivalencia. Porque si le damos el mismo tiempo a la mentira que a la verdad, si le damos el mismo tiempo a la desinformación, a lo que sabemos que es una absoluta patraña, que a la información veraz, científica, contrastada, verificada, chequeada, pues algo no estamos haciendo bien, porque habrá muchas personas que crean, como comentó el compañero Fernando en redes, oye, es que esto se ha salido en televisión, es que es verdad. Yo lo vi en internet una vez, si lo he visto en internet y aparece, es porque es verdad, que es un tipo de sesgo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Y también los avances tecnológicos, por supuesto. Todo este procedimiento ha ido acompañado de la sofisticación de los medios que se utilizan para la mentira. Y bueno, aquí dejo... Manuel, Sí, una acotación pequeña. Fíjese también que esto no solamente tuvo que ver con los medios. A la par, mientras se fue construyendo el marketing, y el marketing pasó a ser una profesión, pasó a ser un área de estudios, muchas de las cosas que está citando Manuel también vinieron desde el marketing, desde las empresas de investigación, desde las investigaciones del marketing. El tema de los sesgos, por ejemplo, viene en estudios compartidos y muchos de esos sesgos se han estudiado para generar estrategias de venta, para, para poder formular mensajes de publicidad, para poder formular formas de exhibir un producto. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir? Que no solamente tiene que ver con informar, sino también diría desde una posición de Foucault, modelar conductas. Este, todo esto, en gran parte, ha servido, sirve desde la iglesia en su momento original, con sus metáforas de lo prohibido y lo no prohibido, o por ejemplo, las fábulas que había en todo poblado con respecto a generar historias de seres que había en el bosque. Y que se comían a los niños, y entonces eso tenía que ver con hacer una educación diciendo el bosque era malo para los niños, no ingreses en el bosque. Bueno, desde esa generación de fábulas, también, bueno, ha tenido que ver con el modelado de conductas, aparte de la desinformación en sí, como vemos hoy. Disculpa, pero lo quería comentar justo cuando vi algo que señalaste ahí de estrategias de marketing. Bueno, lo veo así. gracias, Fernando. Sí, de hecho es lo que he pedido, que me interrumpáis en algún momento y tal. He pasado las 7 diapositivas y no me ha interrumpido nadie. Así que, bueno, ya en la tercera semana que tendremos otras dos oportunidades, en las dos clases del módulo 3, pues repetiremos
Fernando, Roberto y yo, y ahí espero que sí me tenéis que interrumpir en algún momento, o ahora, porque bueno, voy a darle el paso a Fernando para que hable de lo que él quiera, pero antes anticipo. eh, no sé si lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. El documento del módulo 1 sobre los conceptos básicos sobre desinformación incluye el documento de la Agencia Española de Protección de Datos, que está en link, que lo podéis descargar, sobre patrones engañosos, cómo nos manipulan para modificar nuestro comportamiento en un sentido adictivo para que estemos todo el tiempo, el mayor tiempo posible, pegados a las pantallas. Pero también aparece un manual de educación y capacitación de periodismo. De la UNESCO, de República Dominicana. No lo he llegado a, digamos, ver, leer, estudiar 100%, pero por encima me pareció bastante interesante y como material complementario, que sepáis que tenéis para vuestra información esos dos documentos directamente descargables, haciendo clic en la bibliografía, que aparece en la bibliografía del documento del módulo 1. Dentro de un ratito compartiré el enlace del vídeo oculto, pero que con el enlace lo podéis abrir, sobre conceptos que se relacionan con la desinformación, pero que no hemos visto en ese módulo. Y os comento algunos. Me decís, por favor, encendéis el micro si queréis en un momentito y decís si los conocéis, lo habéis escuchado alguna vez o no. Por ejemplo, el astroturfing. ¿Alguien ha escuchado el significado o la palabra astroturfing? Astroturfing. Es un término en inglés que se refiere a una marca de césped artificial. Pues en el vídeo me guardo. En el vídeo viene algunas diapositivas que hablan sobre la estrategia del astroturfing y cómo funciona eso. O sea, gente aparentemente normal y corriente que habla bien de un producto, que hacen comentarios en las redes sociales. Ay, yo no sé si comprarme esto, pero mira, hay un montón de gente que está diciendo que sí, que les va bien. Esa gente está pagada. Esa gente puede estar dentro de una campaña de astroturfing en el que alguien le está pagando para que hagan cualquier tipo de acción, ¿no? En concreto para manipular, para influir, para desinformar, para potenciar algún tipo de engaño. Los bots, sí, eso será un bot o una botnet, es del inglés también, de robot. Son estos programas informáticos que actúan como si fueran una persona, que pueden gestionar una cuenta, pueden compartir, pueden dar a like, pero no son una persona. Es simplemente un programa informático, un algoritmo, un software. Bueno, lo que es una cuenta falsa, alguien en algún momento, no, mira, no te preocupes, es una cuenta falsa. La han puesto ahí solamente para hacer daño, que se relaciona con otros conceptos que también aparece sock puppet. El sock puppet es el muñequito de calcetín. Cuando nos ponemos un calcetín y le ponemos dos ojitos y empezamos a hacer como que habla y tal, pues sería similar a una cuenta falsa. O sea, una cuenta falsa puede ser que una persona la cree y sea falsa, o que una persona la cree pero a través de un programa informático. Y no es una persona real la que está detrás de la cuenta. Seguidores falsos, que el término viene del inglés, son fake followers. O sea, realmente no tienen por qué ser falsos, sino que son fake. Ya aclaramos que fake se hace pasar por algo que es verdad, pero que no es lo verdadero. Se está haciendo pasar por lo que no es. El clickbait, de hacer click, bait, el cebo. Como en la pesca, ¿no? Se pone un cebo para que el pescado muerda, pues el cebo sería para que hagáis clic. Que eso ocurre, yo muchas veces me ocurre en espacios informativos que me viene un titular, lo que nunca te había imaginado de tal persona. Y digo, ostras, ¿qué será? Lo que nunca me había imaginado. Y luego entra y lo único que ocurre es que cada vez que hacéis un clic en cualquier anuncio en Internet, hay una subasta que se genera en microsegundos en la que las empresas se reparten a quién le va a poner la publicidad. A Mónica, a Roberto, a Ramiro, a Fernando, que acaban de hacer clic ahora en una noticia, en un link. Pues esa publicidad que luego aparece en la página está personalizada y eso pues se subasta en microsegundos cada vez que hacéis clic. Eso no viene en el vídeo, Era pero un os lo ejemplo digo. interesante actual de eso. No sé si pasa en otras regiones, pero por lo menos acá en Argentina es muy común en una entrada en Facebook con un titular muy vendedor. Se divorció Pirulo de tal, y hubo
y hubo un problema con, continúa leyendo la noticia en el link del primer comentario. Ese es el clásico clickbait que aparece en redes sociales, que también está apelando a cuestiones cognitivas. Pero bueno, ese es un típico. Después cosas típicas como las que decía Manuel que están pasando hoy, por ejemplo, son imitaciones de páginas de periódicos nacionales, imitaciones en tipografía, en fondos, en maquetación, con supuestos reportajes a figuras relevantes nacionales, y que lo que están hablando es de cómo ganar dinero fácilmente, de forma filantrópica. Y lo que terminan es en esas páginas que son totalmente falsas porque no están alojadas en las web de los diarios. Por ejemplo, acá en Argentina pasa con un diario que es La Nación, ha pasado con el dueño de una empresa Mercado Libre y un reportaje al dueño de esa empresa que es un unicornio. Ha pasado también con Marcelo Tinelli, que es una figura muy, muy importante mediática, que le han hecho reportajes falsos en páginas falsas de periódicos nacionales que terminan hablando de supuestas empresas de estas de inversión de dinero en bolsa con supuestas ganancias inmediatas. Bueno, eso es parte de todo este combo. Son ejemplos reales que están pasando hoy, que son parte de este combo que está hablando Manuel en su colección. Sí, bueno, vienen más conceptos, se habla de también la parte emocional, ¿no? De esa influencia emocional que tiene que ver con la identidad cultural. Siempre, digamos que este fenómeno de la posverdad, de la desinformación, abarca todas las temáticas posibles que existen en el planeta Tierra. No hay nadie que se salve y sobre todo afecta a las clases más desfavorecidas, las personas que han sido históricamente vulnerados sus derechos, colonizados, esclavizados, sometidos, que no se ha dejado que expresen su voz, pues ahí es donde sobre todo hace más daño la desinformación en las personas más débiles. Solamente comento antes de ya te dejo, Fernando, pero el término publicity de inglés, que no es publicidad, que sería advertising. La publicidad es pagada, es para promocionar un producto, para influir, ¿no? en la compra o en la acción de la ciudadanía, pero publicity sería un término que es cuando una persona, eh, sobre todo famosa, o una institución, que no es la propia empresa que vende un producto, habla bien de un producto. O sea, puede salir una persona famosa en televisión y decir, pues yo esta mañana he desayunado en tal sitio, ahí ponen el mejor café del mundo. Le sale natural, esa empresa no le está pagando nada, es un comentario que yo hago sobre algo que me gusta, pero mi poder de influencia hace que eso tenga un sentido parecido a lo que hemos visto antes, que sería el astroturfing, cuando tú le estás pagando a gente para que haga comentarios en positivo o en negativo sobre un tema concreto, por un interés ideológico, económico. Pues ese publicity se podría llegar, lo dejo como reflexión y corto, se podría transformar en un fake publicity, parecido al astroturfing, cuando tú de manera consciente haces esos comentarios que parecen inocuos, que parecen que lo he dicho sin que nadie me haya dicho que lo diga, pero realmente nunca podremos llegar a saber si realmente había alguien detrás de la empresa que estamos promocionando o es un comentario absolutamente libre. Por lo que, además de la publicity, quizás podríamos tener en cuenta la fake publicity, la que se hace pasar por lo que sería un comentario absolutamente sincero, ¿no? Pero que implica que una empresa pueda tener más ventas. Os pongo el ejemplo que esto viene muy claro en el capítulo del libro del caso de Shakira y Piqué. Shakira hablaba de Casio, hablaba de Twingo, y esas marcas comerciales de Renault y de Casio, pues aumentaron ventas bastante en esos momentos. Si Shakira habló previamente con Casio, si Shakira habló previamente con Renault para decirle que iba a poner su nombre de marca en la canción, eso no lo sabremos jamás, pero ahí están las campañas publicitarias y de desinformación detrás. Así que dejo que Fernando también aporte todo lo que nos tenga que aportar y os doy la reflexión, os invito a la reflexión de estos temas, que veáis el vídeo, que veáis los documentos, que los estudiéis, que los reflexionéis y que los critiquéis.
Un Bueno, momento, gracias. un Sí, momento. sí. ¿Qué opináis vosotras y vosotros? ¿Qué opinión tenéis de esta presentación, de esta forma de encarar la posverdad? Mm, ¿Qué ha quedado claro y qué no ha quedado claro? Hola. ¡Ay! ¿Qué tal? Está, estoy oculta. ¿Sobre qué conocimientos tenemos que insistir? ¿Cuáles son vuestras dificultades? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, desde Ecuador, buenas tardes, buenas noches o buen día con los demás. En el caso mío en particular, me llama la atención el énfasis que se está haciendo en la industria de la posverdad, ¿no? Normalmente pasa como un accidente o el público lo percibe como alguien quizás utilizó cuentas falsas, quiso hacer una broma, desvió la atención, no sé, por un motivo lúdico, pero ya profundizando y viendo cómo diversas plataformas están al servicio de estas operaciones y viendo cómo hay una industria también del marketing tratando de generar comentarios positivos, negativos en base, entre comillas, a semiverdades o distorsiones de la verdad, sí, resulta pues que la desinformación no es producto del accidente, no es producto de la casualidad, sino que si es que entramos a escarbar ahí en detalle, podemos presenciar pues todo un aparato industrial al servicio de la divulgación de este tipo de bulos, ¿no? Como decía Mano. ¿Algún comentario más? Buenas tardes, perdón, Hola. no sé si es que... bueno, dentro de esto me había llamado la atención el tema de publicity. Dentro de los medios tradicionales también se suele hacer este tipo de estrategia, pero con esta lógica de invitar, ¿no es cierto?, a ciertos programas, por ejemplo, los típicos que son los programas para los de la mañana, que suelen hablar sobre, por ejemplo, ¿cómo se llama? Suelen hablar sobre las temáticas relacionadas a si tengo mascotas, cómo cuidar a las mascotas, y a partir de eso suelen dejar los números y demás. Estas invitaciones normalmente, hablando sobre su marca, sobre su organización, no pagan nada. Y dentro de este tema del publicity, entra muy, digamos, paralelo a lo que vendría a ser el tema de los influencers o lo que vendría a ser estos TikTokers actualmente, pero también funciona mucho en los medios tradicionales hace ya varios tiempo. Eso, básicamente. ¿Algo más? Sí, Buenas tardes. adelante. Sí, buenas tardes. Con la presentación de esta tarde, estaba pensando en algunos fenómenos que yo puse aquí en el chat, en algunos procesos que se dan en el campo de la comunicación, con el activismo cibernético, y cómo todo esto tiene una influencia en el campo político, cómo todo esto incide en el campo político, en el proceso de negociaciones políticas, ¿no? Y algo que también se había mencionado de la clase antecedente, en la intervención de una compañera, y también algo que se empezó a mencionar, me pregunto, ¿cómo conectar también todos estos procesos, todas estas formas de activismo cibernético, y de qué forma todo esto puede generar una forma de antipolítica, como se está dando en los últimos tiempos, esta contraposición entre los tecnócratas y los populistas, ¿no? Que también se mencionaban con respecto a algunos presidentes. Aquí dejo también una pregunta y para generar otras reflexiones. Gracias. Sí.
Yadis. Buenas tardes con todas, todos. Me parece que hay un momento que marca como la inflexión en el tema de noticias falsas, ¿no? Que para mí tiene que ver con el escándalo de Cambridge Analytica, que efectivamente nos pone en un escenario de sociedad ratificada, donde obviamente los algoritmos han empezado a jugar un papel relevante, ¿no? En estas gobernanzas algorítmicas que algunos autores le llaman así. Entonces, creo que para entender hoy la alfabetización mediática hay que pugnar por justicia de datos, ¿no? Por transparentar esas políticas de datos, quiénes están generando esos algoritmos, con qué intereses. La tecnología no es un elemento neutro. Efectivamente, creo que hay niveles de sofisticación más elaboradas en el contexto contemporáneo de sociedades ratificadas. Entonces, creería yo que la alfabetización mediática nos pone de frente el reto de pensar también desde la ciencia de datos crítica, que me parece hoy día un tema como urgente. Y un poco recuperando algunas reflexiones que también me surgen cuando veía en las diapositivas el tema de cómo la tecnología se puede apropiar, ¿no es cierto?, para los movimientos sociales. Ahí tenemos conceptos como ciberactivismo, tecnopolítica y demás. También puede hacerse para el otro lado, ¿no? También puede ser un proceso, Yomar Rovira le llama la tecnopolítica para la determinación y no para la autodeterminación emancipatoria, que es lo que los movimientos sociales hacen. Entonces, creo que uno de los retos es que tenemos nosotros que venimos de una formación de ciencias sociales, es quizás perderle un poquito el miedo a la matemática, a los datos, que a veces nos asustan un poco. Y ahí Fernando, por ejemplo, me dará la razón y por qué hoy es tan importante pensar desde un paradigma complejo y que nos permite integrarnos desde distintas disciplinas, ¿no? Que creo que para mí ahorita eso es como fundamental. En los últimos tiempos he venido siguiendo un poco la obra de Emiliano Trere, que plantea este tema de justicia de datos. Entonces, justo estoy leyendo uno de los últimos textos de él y no aborda mucho el tema de desinformación, pero sí que deja en evidencia todo el tema de pensar unos datos más críticos, ¿no? Porque si bien ahora hay un boom de todo el tema de datos, está todo instrumentalizado para una mirada funcionalista de esto, ¿no? Entonces me parece que más que nunca la alfabetización mediática tiene que dar estos actos o estas integraciones interdisciplinares para pensar no sé, pues como un derecho digital inclusive, ¿no? O sea, no sé, habría que pensarlo desde ahí. Antes de pasar a Fernando, quiero comentaros una investigación que realizó el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y donde comprueban que las noticias falsas tienen más éxitos que las noticias verdaderas. Es impresionante, pero eh, los ciudadanos, las ciudadanas, han entrado en el juego de la posverdad. Adelante, Fernando. Bueno, siendo la hora y bueno, y respetuoso, bueno, voy a tratar de ir directamente No, al ejemplo. tómate el tiempo que se necesites, media hora. Es decir, yo creo que todos estamos esperando tus palabras. Adelante, no te Bueno, cortes. trataré de ir directo al ejemplo, pero ya he tomado bastantes notas para los próximos encuentros, porque hay varios temas acá de estas reflexiones que surgieron, que fui anotando y bueno, y qué pasa con cada vuelta exponencial de la tecnología que está a la vez que expandiendo, está complejizando cada vez más nuestro cotidiano. Bueno, sobre eso en la próxima trabajaremos. Bueno, voy a proyectar un cachito, ahí les puse el link a la transparencia actualizada. Voy a ver si veo acá la proyección donde la tengo. Bueno, a ver, no sé si ustedes están viendo ahí la proyección, alguien que lo confirme. Sí, sí. Noticias Perfecto. falsas presidenciales Sí, se ve. casualmente. Bárbaro. Abajo está el link corto, por las dudas, si quieren a la presentación en línea, actualizada, abajo está el link corto y el mismo link lo van a encontrar ahí en el chat. Bueno, a ver, ¿por qué elegí esto? Porque hoy, ante la situación política que está pasando en mi país,
se ha establecido como una suerte de país laboratorio en el cual se están ensayando muchísimas técnicas que tienen que ver con digamos, primero en una época de campaña electoral, tuvieron que ver con la propaganda electoral, una propaganda generalmente centrada en lo falaz, ahora lo vamos a ver, y ahora en una segunda parte, luego de obtener el poder democráticamente, nuestro presidente, hay una suerte de gestión basada en medios digitales únicamente y noticias continuas basadas en tweets, como si fuera el establecido de la nueva forma de comunicar sin ningún mediador directamente desde la cúpula presidencial hacia el pueblo, sin la existencia de mediadores o capas intermedias de comunicación. Entonces, bueno, yo lo que más que nada quería traer son ejemplos reales que están pasando hoy de noticias falsas, como para más que nada ilustrar toda esa conceptualización que ha planteado Manuel hasta el momento. Y bueno, avanzo. A ver si corro esto. Bueno, entonces, bueno, todos, bueno, en general el contexto es en diciembre del año pasado, el ultraderechista Javier Milei asumió democráticamente la presidencia de nuestro país. Su campaña fue distinta a cualquier campaña anterior, porque el peso mediático digital fue una firma importante. Estamos hablando de una persona que sin partido político, sin historia política, al mejor estilo italiano, de los últimos figuras públicas políticas de Italia, Berlusconi y compañía, y con un discurso agresivo, construyó una imagen de un Salvador popular a una Argentina que ya venía complicada, ya venía, digamos, mal desde lo económico, veníamos muy golpeados, bueno, pero digamos, lo importante fue que desde la información, desde el manejo de las redes sociales principalmente Twitter, se construyó esa imagen de nuevo Salvador popular, al estilo Trump. Si uno pudiera mirar desde lo cercano, pues esa idea de Salvador popular fue el estilo Trump. Bueno, acá, ¿qué pasa? Esta persona, con su discurso violento, fue sincera. Uno puede reconocer que siempre fue sincero, casi siempre fue sincera desde la información, porque se ha definido, por ejemplo, a sí mismo, eso es textual: amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro. Y eso después, esa interpretación, sumada a una agresión constante también y al apoyo de una construcción de fake news constante, o sea, por un lado hay sincericidio, pero mezclado con fake news. Y eso hace que sea su piedra basal, sea su estructura, sea su infraestructura. Esa mezcla de sincericidio sobre lo que va a ser junto con una construcción de noticias falsas. El desinformar fue la estrategia de campaña. Y ahí utilizó un ejército, entre comillas, de influencers, de personas populares en redes sociales con muchos seguidores, que generan como espacios de seguidores muy afines con sus ideas, con sus posiciones, con sus estilos de vida de los influentes. Y a partir de ahí, de ese conjunto, de ese grupo de influencers, generó una suerte de, entre comillas, ejército descentralizado que reemplazó
cualquier estructura política tradicional basada en territorios, basadas en comités, basadas en asambleas populares, de simpatizantes de un partido político. Eso fue totalmente no tomado porque no existía para esta persona, y su verdadero territorio fueron las redes sociales y los influencers. Estamos hablando de un país, Argentina, donde no llega al 20% de la población a tener una cuenta en Twitter. O sea, estamos hablando, fíjense qué importante esto, porque no es, digamos, que el 60, el 80% de la población tiene Twitter y le llega directamente, sino acá hubo también un boca a boca importante, una mediación importante entre aquellos que tenían acceso a las redes sociales y aquellos que no. Bueno, expresiones como la que hay ahí textual, expresiones provocativas, expresiones que no espera que sean de un candidato, han sido vertidas por él de forma constante, así como hay un salame o 3 salames opinando de una computadora, sabe que mientras esos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Está jugando procazmente a partir de en su momento construir una relación amorosa mediática a propósito. Bueno, otro elemento que fue fundamental en su campaña empezó a ser en el uso de las redes de la inteligencia artificial generativa. Algo que vamos a hablar un poquito en el próximo encuentro, cómo estos nuevos algoritmos que narran, que escriben, que construyen textos, están apuntalando y expandiendo estas estrategias de desinformación. Bueno, eso me gusta, ya me lo anoté como para hablar un poquito en el próximo encuentro. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo, en su momento en campaña apeló a la generación de estas imágenes artificiales, que se pusieron justo, estaban de moda también, estas imágenes artificiales, y bueno, y él las utilizó y las supo utilizar y supo difundir en las redes sociales estas imágenes como con generación de sentido muy fuerte. Ahí, por ejemplo, él se representa como el león, metafóricamente, el presidente se representa como el león, y ahí, bueno, está abrazando a un pato que era un opositor a él en la campaña, que se termina fundiendo y termina dándole votos para ganar. Entonces, bueno, ese uso también de la tecnología, del algoritmo que narra, está muy presente en su campaña y hoy en su forma de gobernar. También en esa campaña hubo bastante mensaje falso, atribuyéndole a figuras públicas, porque si yo genero información falsa sobre un desconocido, esa información puede tener poca trascendencia, pero si yo lo hago sobre, por ejemplo, un jugador de fútbol internacional argentino como es Messi, ahí sí puede tener una trascendencia importante. Anclar la noticia falsa sobre figuras como otros políticos, Schiaretti, un político local, o Duque, un cantante juvenil, es también, bueno, llevar esa información falsa a sectores o a targets muy definidos. Otro tema que también llama la atención en las noticias falsas, que las desmentidas son mínimas. O sea, no existen desmentidas de las noticias falsas. Últimamente, en algún tema muy puntual y de mucho interés público y estratégico, sí has sabido publicar alguna leve desmentida, como con algún tema de la educación, como que no la va a arancelar cuando dijo que sí en su momento, pero son mínimas las desmentidas. Bueno, acá a continuación, hay algunos casos puntuales de noticias falsas como ejemplo. Por ejemplo, bueno, este es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba y la asistencia obligatoria a marchas
marchas universitarias de protesta. Esto pasó, creo, en el mes de marzo, fines de marzo, por ahí. Hubo una primera marcha pública ante el recorte de educación, de fondos para la educación, que saca ese tuit, el señor presidente saca ese tuit y dice: hola, salamines, escritores de cartitas de indignación, parece que hay algo podrido y que sus cartitas devienen de complicidad. Fíjese en el lenguaje, uno no esperaría ese lenguaje presidencial, y ahí lo que hace, retuitea una noticia, otro tuit de alguien que dice: te obligan a ir a la marcha y si no vas tenés que dar asistencia sí a sí en la sede de un gremio. Pero ojo, no hay adoctrinamiento. ¿Qué está hablando? Está hablando de la construcción de una noticia falsa a partir que en una cátedra de la Escuela de Periodismo, de la Cátedra de Producción Gráfica en la carrera de Periodismo de la Universidad de Córdoba, un docente solicitó un trabajo práctico donde tenían que hacer un trabajo práctico en campo de periodístico que les sugería que relaten la cobertura de la marcha universitaria. Y dentro de las consignas estaba que quienes que no podían asistir de manera presencial lo relabonan a partir de información de los portales de noticias. O sea, daba la opción si querés andar in situ a cubrir la marcha o si querés armar el trabajo práctico con fuentes periodísticas. O sea, no había tampoco ninguna obligación. Y eso fue levantado, ese hecho que pasó en una cátedra, fue levantado por un diario llamado La Derecha Diario, y luego fue difundido, o sea, la noticia se armó en La Derecha Diario, y esa noticia fue difundida luego en X, tergiversando la información, como dice ahí el tuit original de Milei Shelby, que después el presidente lo toma y lo retuitea. Esto es una táctica repetida, de que alguien arme una fake news y el presidente le dé amplificación a través del retweet. Esto es una estrategia común. Entonces, avanzando, bueno, hoy hablaban de cuentas falsas en Internet. Bueno, también hubo una fake news presidencial a través, bueno, no sé, ustedes saben que Argentina, una de las características que tiene, aparte de Messi, es la inflación, digamos. La inflación es algo que ha venido alto, hemos aprendido a convivir con un nuevo integrante de la familia, que es la inflación, por varios años. Y bueno, y el presidente lo que planteó en su momento, uno de los objetivos de campaña, es la reducción de la inflación, cosa que está logrando en este momento, pero a costa de no pagar ciertas cosas o reducir presupuestos o directamente desligarse de responsabilidades del Estado. Entonces, en los primeros meses, el presidente cita una noticia que hablaba de digamos que un portal que estaba hablando de que estaban bajando los precios de los alimentos en los supermercados, y ese portal era un experimento social de la misma cadena de supermercados. O sea, no era algo real, sino era un bot que era un experimento social. Y el presidente cita ese bot como algo verdadero, algo que estaba funcionando y algo que representaba la caída real de la inflación. A las 24 horas salieron los dueños del bot a decir: no, ojo, eso que citó el presidente no es real, es un experimento y nadie nos consultó a nosotros sobre esto, si estaba bien, estaba mal, está difundiendo información falsa. Formas de proceder, también mucha de la información falsa tiene que ver con ese ímpetu, con esa necesidad de mostrar cosas y la carencia, la falta o la negación de un pensamiento crítico por parte de esas estrategias de campaña o de gestión ahora. Pero acá, si uno pudiera decir, señor, falta el pensamiento crítico, no tiene un equipo de asesores, nadie lo asesora, o hay una estrategia atrás
de que lo falso no importa que pase desde una cuenta presidencial, aunque lo desmientan al rato. A veces uno se pregunta hasta qué punto pasa esa posición. Otro caso, nosotros tenemos una provincia mediterránea, que es la provincia de Córdoba, una provincia con sierras, una provincia muy seca en el invierno, que suele tener incendios. En algunos casos estos incendios suelen ser provocados por grupos de sojeros que intentan ganar nuevos terrenos, intentan ganar nuevos territorios para plantar. En otros casos son accidentales y en otros casos, bueno, hay provocaciones. Bueno, acá este es un tuit, como vemos ahí, que repostea el presidente, donde dice que detuvieron 17 militantes políticos de un partido opositor que estaban realizando incendios, que estaban prendiendo fuego en la provincia de Córdoba. El presidente toma esa noticia y la retuitea al momento, dándole entidad, dándole validez, amplificando su difusión. Al momento, al ratito, sale el jefe de los fiscales del Poder Público de la provincia de Córdoba diciendo: no tenemos indicios de que estos acontecimientos hayan sido provocados por personas vinculadas a ese partido opositor. Cosa que después, al paso de los meses, se demostró que también para nada. Entonces, esta es la forma de... A ver, fíjense que acá hay una continuidad, hay una forma continua, sistemática, de que alguien de la granja de seguidores arma una noticia falsa que pueden hacer en una radio, pueden hacer en un portal web. Esa noticia luego se retuitea, se tuitea, se convierte en un tuit, y luego el presidente la amplifica con un tuit final, como vemos ahí. Esto es metódico, esto ocurre casi siempre. Y bueno, otro caso es el caso de que pasó hace más o menos un mes atrás, un poquito más, una marcha muy grande de jubilados. Los jubilados están muy afectados económicamente en este país, han quedado muy atrás sus pensiones, sus jubilaciones. Se empezaron a organizar en marchas como para protestar visiblemente. Hubo una marcha, y en esa marcha, desde la policía se armó un operativo muy fuerte, de mucha presencia, con un protocolo que obligaba a los marchantes a marchar por las veredas y no por las calles, algo muy difícil en una marcha, que la gente marche por veredas. Bueno, venía complicado el tema. Cuando la marcha está finalizando, ahí la policía se empieza, digamos, a ejercer su fuerza coercitiva, ya sea con algún escudo, bastón y con gas irritante, el famoso gas pimienta. En un momento, como vemos ahí en la fotografía, en el piso hay una nena de 10 años que un policía le arrojó a su cara directamente gas pimienta. Ahí vemos la estela de ese gas pimienta anaranjada sobre otra persona. Bueno, eso fue la realidad, y la realidad fue documentada en un video. Esa imagen que vemos ahí es parte de un video. Bueno, ¿qué hace la policía? Al ratito la policía difunde un video falso, donde dice: nosotros no gaseamos a ninguna nena, sino nosotros tiramos gas pimienta a un señor y seguramente la nena estaba por ahí y tomó el gas pimienta. Pero nosotros nunca le apuntamos a una nena. Con ese video sale el jefe de la policía y sale la ministra de Seguridad defendiendo a su policía rajatabla, diciendo que era mentira y que además de la culpa de que una nena esté afectada por gas pimienta era de la madre que la lleva a una marcha. Miren, invirtiendo la carga de la prueba. Bueno, todo eso en un par de horas se desmonta
a través de estos videos alternativos de la gente y queda en evidencia la fake news hecha por el jefe de la policía difundiendo un video falso que no correspondía a la realidad, como para desviar, para desinformar y desviar la información verdadera, y queda en evidencia la mentira pública de la ministra de Seguridad de la Nación, defendiendo a su policía y a su jefe de policía. Bueno, esta es la segunda parte, donde este es el tweet que hace la ministra sobre donde culpa a la madre de irresponsable por llevar una nena, bla, 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 bla. Ahí hay algunos links si quieren ver la noticia completa, cómo fue construida. Hay unos links de una ONG argentina, no sé si es ONG verdaderamente, de una sociedad argentina llamada Chequeado, que se dedica, es una organización que se dedica, no gubernamental, de la sociedad, que se dedica al chequeo de noticias. Es hoy la más importante para mí en Argentina, es Chequeado y ahí hay un link donde está completo toda la documentación y lo importante, cómo se deconstruye la fake news paso a paso. Y esto era lo que comentaba el otro día un compañero argentino del curso, creo que era Daniel, que hablaba bueno, que hace unos días atrás el tema con las universidades tomó un nuevo impulso desde lo presidencial, vetando aumentos de presupuestos, y entonces ahí, dentro de, como para vetar esos aumentos de presupuestos, hubo toda una campaña de desinformación acerca de las universidades, que ahora vamos a ver un poquito, y esa campaña en el medio, por ejemplo, tuvo estos tweets, ya no retweets, ya lo que estamos hablando es la noticia construida por el presidente. La noticia falsa, la noticia equivocada, ya no bendecida y amplificada, sino construida por el presidente, como ven ahí, donde indica que en una universidad con números equivocados y mal planteados, que hay 8 empleados por cada alumno, cosa que no es, con la realidad no tiene que ver, es al revés, y después, dentro de las proporciones de universidades del mundo, esa proporción es una proporción baja. Ahora, fíjense que ahí en negro hay un segundo tweet que hace el presidente, que es uno de los pocos en los cuales se corrige la información falsa, porque esta fue muy evidente, muy comentada, y esta fake news se le estaba volviendo en contra. Entonces tuvo que salir a hacer ese comentario como diciendo, corrijo mi error. Bueno, dentro de esta última embestida hacia la educación pública, hacia las universidades, tenemos algunos textuales de nuestro presidente de la Nación que son totalmente falsos. Y esos textuales tienen que ver con la desacreditación del sistema universitario argentino. O sea, porque yo no te doy plata, pero además tengo que argumentar por qué no te doy plata o por qué te saco plata. Y esa argumentación es falaz. Por ejemplo, en un momento textual, nuestro presidente hace pocas semanas ha dicho eso. La verdad incómoda en la Argentina es que la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y de la media alta, en un país donde la mayoría de los niños son pobres. O sea, justificó, no le doy dinero a la universidad porque no le sirve al desarrollo popular, solamente al desarrollo de clases altas. Eso es lo que informó. Cosa totalmente falsa, porque de acuerdo a la encuesta permanente, o sea, estamos hablando de datos reales, ya no de me parece o posturas o pareceres. O sea, esto se contrasta con datos reales, datos del INDEC, que es el Instituto de Estadísticas Nacionales, que dice de que 2 de cada 3 estudiantes de universidades públicas argentinas son del decil 1 a 6. Son los que tienen las más necesidades insatisfechas
con ingreso por abajo de los más o menos $600. Y el 48% de los estudiantes de las universidades públicas están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es totalmente mentira que los que asisten a las universidades preferentemente o mayormente son de las clases altas. Y además, estamos hablando en un país, yo no tengo en este momento la proporción, pero de todos los estudiantes universitarios, la altísima proporción es de universidades públicas. Las universidades, los asistentes a universidades privadas, hoy comparativamente no son tantos con respecto a los que asisten a universidades públicas. Y también pasa un fenómeno importante. Hoy los estudiantes que se están recibiendo desde hace unos años en las universidades públicas argentinas son primera generación de egresados universitarios de una familia. Y si eso no es desarrollo social, díganme qué es el desarrollo social. Bueno, la última, asociada con esto que decía recién, el presidente dice, hace unos días atrás, la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma. Falso. Según datos de un ministerio del señor Milei, un ministerio de capital humano, fíjense qué nombre. Ya no tenemos Ministerio de Desarrollo Social, tenemos Ministerio de Capital Humano. Se le ha cambiado el nombre. Las palabras y las cosas, diría don Foucault, las palabras no son neutras. Bueno, en promedio, casi el 50% de los inscritos en el año 2022 era la primera generación de universitarios en su familia. Por primera vez, eran familias que por primera vez pisaban, hijos de familias que por primera vez pisaban la universidad. Entonces, bueno, esta es la desconstrucción. Se da con datos públicos, datos de estadística, no con pareceres o con contraopiniones de parecer. Entonces, bueno, hay una suerte de reflexión final que quise hacer acerca de esta construcción y uso de noticias falsas, o sea, en un primer momento para la campaña y en un segundo momento para la gestión, que un poco, bueno, ustedes la pueden ver ahí, no voy a andar repitiendo mucho, pero bueno, trato de sintetizar algunas cosas que hemos visto con los ejemplos y he dicho. Para cerrar, solamente dejarle, esto podemos hablar tranquilamente en nuestro próximo encuentro. Esto es de lo que Manu seleccionó para ustedes de sesgos. Yo hice una segunda selección de algunos sesgos que los algoritmos tienen en cuenta en las redes sociales. Muchos algoritmos están programados para atender a este tipo de sesgos que he seleccionado y les muestro en dos transparencias. Ya sobre esto podemos hablar un poquito más en detalle en nuestro próximo encuentro, pero los sesgos hay muchos, hay más de 50, pero básicamente yo elegí unos 10 más o menos, que 12 que tienen que ver más que nada, que se tienen en cuenta a la hora de generar campañas de generación de información en redes sociales. Bueno, y lo último es, yo me comprometí el encuentro pasado en hacer una pequeña colección de libros para ampliar esta temática en base a lo que sugirió el profesor Aparici, que es el libro de Zuboff de vigilancia. Bueno, ahí les pasé un Padlet donde está esa pequeña colección de libros que a mi juicio para mí son imprescindibles para ampliar esto. No es una bibliografía base en este momento, sino tiene que ver con ampliar, con conectar, con expandir esta experiencia de la desinformación, los algoritmos y las campañas. Y bueno, uno de los que recomiendo ahí es Privacidad es Poder, de una mexicana, Carissa Bellis. Este libro es muy lindo porque habla de lo que perdemos cuando perdemos la privacidad. Es un libro con muchísimos ejemplos de qué pasa. Y más allá de generar un mapeo de la pérdida o un diagnóstico de la pérdida de privacidad, lo que hace también hace propuestas.
A lo largo del libro hay propuestas como para reforzar individual y colectivamente nuestra privacidad y no entregarla porque sí. Así que desde ahí lo recomiendo. Me quedo con esa frase del libro que habla de la conveniencia, que habla de esa ruptura a veces del status quo con nuestros aparatos y nos invita, después léanlo tranquilamente, pero nos invita a veces a dejar de lado nuestra conveniencia porque nuestra conveniencia tiene un costo y lo estamos pagando con nuestros datos, con parte de nuestra vida, con horas de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también yo no lo incluí todavía ahí en la colección, después lo voy a incluir en el muro, en la colección, es este autor coreano, Byung-Chul Han. Tiene una serie de libros muy cortitos, es de la escuela de Heidegger en filosofía, es un filósofo que trabaja mucho este tema de la comunicación, la desinformación, la tecnopolítica, y bueno, ahí también el otro día cuando hablábamos me venían algunas cosas a la cabeza de él, y bueno, también lo recomiendo a esta persona como para ampliar un poquito la temática y conectar esta temática también con otros autores y otras latitudes. El otro día hablamos de cámaras de eco, salió la palabra en nuestro primer encuentro, y las cámaras de eco tienen que ver con esos espacios donde a veces nos encerramos en las redes sociales, que los algoritmos tratan de construirnos a través de una tecnología llamada de filtros burbuja. O sea, los algoritmos aplican técnicas de filtro burbuja que lo que hacen es detectar lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que no nos conflictúa, y separar aquello que sí nos conflictúa y darnos una dieta informativa, una dieta de mensajes que tienen que ver con nuestros intereses y una vinculación con pares dentro de las redes sociales que son afines a nuestros intereses. Bueno, eso se hace con técnicas de algoritmos que se llaman de filtro burbuja, y lo que se terminan construyendo son cámaras de econos o de resonancia mediática, donde a veces creemos que ese es nuestro mundo, que ese es todo el mundo, que todo el mundo piensa como nosotros, que confirmamos nuestras opiniones porque otros piensan igual. Bueno, ahí es el mundo de los sesgos cognitivos. En esas cámaras de eco es el mundo donde los algoritmos aplican esos sesgos cognitivos para construir esas cámaras de eco o esos mundos personales felices, diría Aldous Huxley. Bueno, este libro de Eli Pariser es del 2011 y ya hablaba de esto, y es un libro muy ameno de leer, pero que está hablando de estas dos cosas: cómo se construyen con los filtros burbuja estas cámaras y qué pasa dentro de estas cámaras de eco. Hoy nuestra compañera hablaba del caso del apoyo a Trump en campaña por el caso de Cambridge Analytica. Bueno, Cambridge Analytica utilizó y generó cámaras de eco, y las utilizó a cámaras de eco para generar votantes. Es más, en algún caso, hasta para que se decida finalmente la elección con mensajes totalmente personalizados a indecisos detectados en campaña. Bueno, yo ya termino con esto. A ver, disculpen. Sí, no, creo que no queda más nada. Hasta acá llegamos, es lo que tengo, y bueno, cualquier cosa que haya que ampliar, tenemos nuestro chat, o si lo quieren en personal, me escriben a la dirección del curso, que ya Manuel me hará llegar consultas o comentarios. Bueno, espero haberles aportado algo. Una cuestión. Ecuador es un país
el presidente actual de Ecuador tiene puntos similares al presidente de Argentina. Vosotras y vosotros, los que vivís en Ecuador, ¿de qué manera sentís, de qué manera los medios apoyan al presidente y de qué manera el presidente está reduciendo los presupuestos a las universidades, al propio CIESPAL, eh, a todas las organizaciones? ¿No habéis encontrado puntos en común entre la realidad que vivís en Ecuador y la realidad que se vive en Argentina? Sería interesante que cada uno de vosotros cojáis ejemplos de la posverdad en Ecuador y cómo mm, se mantiene mm, y cómo fortalece eh, a todos los sectores de derecha y de ultraderecha. Es decir, Ecuador pasó a ser un país de ultraderecha, un poblacho de los Estados Unidos, como quieren convertir a Argentina a un poblacho de los Estados Unidos. Ya tienen bases pensadas y articuladas. ¿Queréis opinar algo? Me gustaría, para terminar, que termine con la voz de vosotras y de vosotros sobre la realidad que estáis viviendo. Adelante. No tengáis miedo. Es una, no hay- la única forma de luchar contra la desinformación es hacer visible lo que hacen nuestros gobernantes, lo que hacen los medios de comunicación y qué podemos hacer desde nuestros lugares de trabajo. ¿Cuál es la cosa más evidente que ha hecho el presidente de Ecuador? ¿De qué manera está castigando a los sectores sociales? Yo tengo amigos que trabajan en hospitales y están despidiendo a personal del hospital. Lo indemnizan con una eh, indemnización lamentable, pero a su vez las argumentaciones que da vuestro presidente son inaceptables. Es decir, ¿cómo yo sé esto y vosotros no lo sabéis? A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opináis sobre vuestro país? Porque la mayoría de vosotras o vosotros sois de Ecuador. ¿De qué manera está el castigo eh, de esta ultraderecha que ocupa el poder? Y con esto terminamos. Adelante. ¿Quién empieza? Sí, Kevin, que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, Sí, compañeros y adelante. compañeras. Sí, bueno, quisiera ahí contar un poco lo que está pasando acá, ¿no? Creo que lo que está pasando en el Ecuador, bueno, vivimos diariamente atravesados por las narrativas impuestas y pautadas por las élites, digamos, ¿no? Por esta burguesía, como decimos últimamente acá en el Ecuador, por esta narcoburguesía que tiene los medios de producción y también tiene los medios de comunicación, ¿no? En donde pautan diariamente lo que le conviene a esta élite que ha llegado al poder, esta élite bananera, oligarca, y que prácticamente es un poco difícil, ¿no? Vivir en esta, mm, en este gobierno así tan complicado y y con un bombardeo diario de noticias que muchas veces sí es indignante ver cómo se imponen los imaginarios en la gente, ¿no? En el ciudadano común, digamos, en el ciudadano de a pie, en la familia, conversar en la casa mismo es triste a veces como así los padres, digamos, o los familiares se creen lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Mm, digamos Una, de una los, lo- propuesta.
¿por qué no desmanteláis esas informaciones, las seis públicas en el chat y desmontáis, como ha hecho Fernando en el contexto de Argentina, que vosotros la hagáis en el contexto de Ecuador y Daniel que la complemente con casos de Argentina? Y si hay algún comunicador de, de Perú que lo haga con respecto a su país. Aquí lo importante es ver las cosas comunes que ocurren y que están predominantemente fortalecidos por los sectores de ultraderecha y sectores empresariales. Eh, ¿Cuál es el ejemplo más concreto que nos puedes dar, Kevin? A ver, bueno, creo que el ejemplo más fuerte que lo vivimos en el transcurso de este año fue con la declaratoria del conflicto armado interno aquí en el país, ¿no? Eh, Vimos como desde hace algunos años los diferentes gobiernos de derecha vinieron como desmantelando el Estado y preparando las condiciones para generar una violencia que nunca habíamos vivido en las calles, ¿no es cierto? Entonces, esta violencia fue atribuida exclusivamente a los grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que en realidad este crimen organizado ya estaba infiltrado en el Estado desde hace mucho tiempo y últimamente con varios casos como Metástasis, el Gran Encuentro, el Padrino, ¿no es cierto? Vimos que en realidad era el Estado el que estaba trabajando y operando con estas bandas delincuenciales. Entonces, claro, entró Daniel Noboa y nos vendió la idea de que era un presidente joven que estaba dispuesto a combatir el, el, el crimen organizado, cuando diariamente tenemos noticias de que de los puertos del Ecuador salen toneladas y toneladas de cargamentos de banano que se dirigen a Europa, ¿cierto? Donde están escondidos, donde está escondida la droga, ¿no? ¿Y quién es el mayor bananero del país? Es justamente Daniel Noboa. Entonces, declararon el conflicto armado interno, dijeron que iban a combatir el crimen organizado, pero nunca ocurrió eso, ¿no? Incluso nos subieron el IVA del 12 al 15%, supuestamente para fortalecer esta lucha, pero en realidad no vemos resultados reales, ¿no? En realidad nunca existió un plan para combatir al crimen organizado. El Plan Fénix, que lo denominaban, no les importa para nada combatirlo porque forman parte de ese crimen organizado, ¿no? Vivimos un contexto de narcoestado y diariamente nos bombardean con noticias que dan golpes, que hacen operativos, pero la violencia realmente no ha disminuido, ¿no? Y, al Kevin, contrario, muestra, estamos normalizando esa violencia. en el chat muestra ejemplos de lo que estás hablando. ¿Ya tienes algo para contar? Roberto, Mm. ¿tienes algo para contar? Justo estaba Eh, escribiendo, pero bueno, ya tomo la palabra más bien. Quería acotar todo lo que ya me parece que ha radiografiado muy bien Kevin, el autoritarismo de Noboa, ¿no? Para mí uno de los síntomas más evidentes de posturas antidemocráticas ha sido el violentar la consulta popular, que el pueblo dijo dos cosas importantes, dos victorias populares importantes. Uno, detener el avance de proyectos extractivos, que se cumplió ya el año de plazo que el gobierno tenía para desmontar esos proyectos y siguen vigente. Y dos, que le dijimos no a la flexibilización laboral. Obviamente eran las dos preguntas importantes que le importaba a él en una consulta que le costó 62 millones de dólares. Entonces eran evidentes que estos eran los temas que perseguía el gobierno. Y a pesar de eso, sigue ahora insistiendo vía ministerial, vía Ministerio de Trabajo, mirando la forma de cómo implantar la flexibilización laboral y precarizando la vida de los y las trabajadoras. Entonces, para mí eso ha sido uno de los gestos de autoritarismo más evidentes, como muchos otros más que ha tenido. La intrusión a la embajada mexicana, por ejemplo, fue otro que me parece que fue uno de los temas que tuvo mayor eco a nivel mundial.
Y así podríamos ir diciendo una serie de otras cosas, ¿no? Cerró el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, muy en la línea también de Milei. Y también en las universidades, ¿no? Hubo un recorte de Entonces, 90 millones de dólares. ese es vuestro trabajo en el chat, hacer visible, eh, enunciar, coger las noticias y desmontarlas. Y cómo los medios que están vinculados eh, a la derecha y a la ultraderecha apoyan al presidente y desmantelan el Estado. Eso es una obligación de carácter ética y de carácter científico. Es decir, no ir con panfletos, sino argumentativamente desmontar lo que dice el presidente. Es decir, y a su vez pasemos esto a centenares de personas. Tenemos que educar a nuestra gente. La gente se cree los cuentos que nos cuenta el presidente. Hay que desmontar los cuentos que cuenta vuestro presidente, así como Fernando mostró algunos ejemplos para desmontar los cuentos de Milei. Tenéis una obligación como profesionales de la comunicación ponerlo en evidencia y vamos a divulgarlo públicamente. O sea, no tengáis miedo, es decir, no tengáis miedo a represalias. Eh, a lo sumo, los que vamos a ser castigados somos los de la cátedra, pero vosotros estáis incitados por nosotros. Es decir, hay que poner en evidencia de cómo se articula la mentira y cómo se articula para desmontar el Estado. Roberto, ¿quieres opinar algo más? Sí, a ver, desde hace un año aproximadamente, Ecuador vive una coyuntura de fuerte violencia, de incremento de la violencia, y en nombre, como dice Samar en el chat, de combatir la violencia, se ha elevado los impuestos eh, con la idea de combatir el crimen. Y finalmente no se ven los resultados. Finalmente, a pesar de que se dice que hay un plan de seguridad, un plan contra el crimen, que se están haciendo esfuerzos que antes no se habían hecho en ese sentido, la violencia criminal sigue registrándose en niveles bastante altos para el país. Y ahí también hay un discurso en el que se utilizan cifras y después salen especialistas a decir de que esas cifras no tienen sentido o se están utilizando políticamente de forma incorrecta. Y entonces ahí me parece que también se puede hacer una labor de desenmascarar, ¿no? Las mentiras, en este caso, emitidas desde el gobierno y su maquinaria publicitaria. Eh, Sería un trabajo interesantísimo el título Desenmascarar las mentiras. De- no podemos hablarle a la gente de posverdad, pero sí de mentiras. ¿Por qué? Porque el tema posverdad o eh, fake news es un término sofisticado, que la gente que no tiene estudios tiene dificultades en conocerla, pero la palabra mentira es conocida por todas y por todos. Los invito hoy mismo que dediquéis una hora cuando terminemos, ya casi terminamos, a desmontar con ejemplos de lo que pasa en cada uno de vuestras comunidades, en cada uno de vuestros países. Esperemos que esto haya sido solo un ejemplo para que os motive a denunciar lo que está pasando y que el mundo se entere de este eh, acto de violencia gubernamental. Eh, Nos vemos dentro de 2 semanas. La próxima semana vais a tener a Leo Murolo. Yo estaré un ratito seguramente para acompañarlo. Y por favor,
es importante que vosotros produzcáis conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Vosotros y Gracias, vosotras hasta sois pronto. autores, vosotros y vosotras sois activistas de la comunicación, como lo somos nosotros. Es decir, no se puede entender si no denunciáis los horrores que estáis viviendo. Ponerlo en evidencia, hacerlo claro, mostrar la noticia y cómo está articulada la mentira. ¿Os animáis a hacerlo? Os ayudamos. Si necesitáis ayuda, tenéis nuestro correo, tenéis nuestros teléfonos, eh, podemos hacer algo con vosotros. Eh, el curso sabéis que sigue todos los días. Aunque las clases son lunes y miércoles, podéis consultarnos cualquier día de la semana. Ha sido un placer, realmente esperamos que esto sea el punto de partida para denunciar las irregularidades que pasan en cada uno de vuestros contextos. ¿Vale? Bueno, Hasta hasta pronto. mañana. Gracias. Esperamos vuestras denuncias, hacer evidente las mentiras. Hasta mañana.